Este es el tema de esta mañana. Nada me faltará. Y Dios nunca nos prometió que no vamos a pasar por pruebas. Dios sí nos promete que cuando Él termine la obra, amén, cuando la obra sea completada, nada nos va a faltar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que restituye, amén, porque Dios es un Dios que restaura. Y si tú perdiste todo o casi todo, este no es el fin de tu historia. Ahí no termina tu historia. Para los hijos de Dios las pérdidas son temporales. Amén. Y decíamos la semana pasada, Dios hará cosas nuevas. Así es que si tú perdiste algo o perdiste todo, o sientes que perdiste todo, el Señor está por entregarte algo nuevo. El Señor va a hacer cosas nuevas. Y ¿sabes qué? Que sea cual sea tu historia, no te preocupes, porque Dios la conoce. Dios conoce por lo que tú has pasado y Dios quiere compensarte por el mal o el mal tiempo, el mal momento que tú has vivido. Así es que en lugar de estar desanimados, pensando en que ya tus mejores tiempos ya pasaron, en que ya viste lo mejor en tu vida, tenemos que cambiar de mentalidad y tenemos que cambiar nuestras oraciones y decir, Señor, yo te doy gracias porque nada me va a faltar, porque tú vas a suplirme a mi vida paz, porque tú me vas a dar fortaleza, porque en ti, Señor, los sueños están siendo restaurados, porque en mí hay vida. Amén. Amén. Y esto es lo que pasó Job. Hoy vamos a estar hablando de Job. Job era un hombre de Dios. Job era un buen hombre. Tenía una buena familia. Era próspero. Pero de repente, una cosa tras otra se vino contra él. Y entonces él perdió su salud. Él perdió sus bienes. Él perdió incluso a sus hijos. Y estando ahí desanimado, él se sentó. Yo quiero que imagine este cuadro. Él se sentó, dice la palabra, sobre cenizas. Estando sentado en las cenizas, desanimado, él dijo, Señor, yo nunca me voy a recuperar de esto. Todo irá de mal en peor. Y estando ahí, por si todo, ¿verdad?, fuera poco lo que a él le había pasado, estando en medio de esas cenizas sentado, en señal de luto, viene su esposa y le dice, ¿sabes qué, Job? Tú estás enfermo, no tienes nada, mejor maldice a tu Dios y muérete. Justo cuando Job estaba a punto de rendirse, en su peor momento, en la peor de sus circunstancias, llegó un amigo y le dio una palabra profética a Job. Eso lo puede usted leer en el libro de Job, capítulo 5, verso 24. Le dice este amigo a Job, Job, si miras a Dios, Él te rescatará, te salvará de la muerte y no serás arrebatado antes de tiempo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Dios aparece y le dice, Job, mantén la fe. Esta pérdida que tuviste es temporal. No te vas a morir. Vas a visitar de nuevo tu casa, tu morada, y nada te faltará. En ese momento, Job sabía que tenía que sacudirse las cenizas. Y entonces ahora él podía declarar, yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Qué importante es que nosotros entendamos los tiempos, seamos entendidos cuando es tiempo de sacudirte las cenizas y dejar de estar llorando y dejar de estar lamentándote y que ahora puedas declarar, yo sé que mi Redentor vive, bendito sea el Señor. Y permítame recordarle qué hizo Jesús por nosotros cuando Él nos redimió. Amén. Él nos redimió, Él es nuestro Redentor. Jesús nos rescató de la esclavitud del pecado. Puso fin a un trabajo, a un dolor, a una molestia que nosotros cargábamos. Por eso Él vino y nos redimió. Por lo tanto, cuando Job recibe esta palabra profética, fíjate bien, sabía que Dios lo estaba rescatando de ese momento de dolor.
Jesús, vino Dios y se le apareció, vino el rescate de él, de esa circunstancia tan difícil que él estaba pasando. Por eso él declaraba, yo sé que mi Redentor vive. ¿Y el Redentor a qué vino? A rescatarnos, a quitarnos el dolor, a quitarnos esas ataduras, a quitarnos ese trabajo. Eso, lo que el pecado significa para nosotros, para nuestra humanidad, para nuestra carne. Ese lastre, el Señor vino a quitarlo, amén. Y Dios vio a Job en esa situación, en ese momento, y vino al rescate de él. Y él sabía, hermanos, cuando él recibió esa palabra, él sabía que él estaba siendo rescatado de su situación y que ponía fin a su dolor. Y no solo eso, sino que le restauraba todo. Y ahora nada le iba a hacer falta. Así es que, hermano, hermana, en medio de la angustia, de los problemas, tú comienzas a declarar que esta pérdida es temporal, que esa crisis no es permanente. Deja ese lenguaje de decir que ya pasó tu mejor tiempo, que ya no vas a recuperar lo que perdiste. Ahora hay una palabra de restauración, de restitución para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Están conmigo? Tienes que creer que aunque el panorama, las circunstancias en este momento quizá no sean los mejores, las más adecuadas, las que tú esperabas, las que tú anhelabas, con la ayuda del Señor, nada te va a hacer falta. Aleluya. Tenemos que ver más allá de las cenizas. Atrévete a ver más allá de las cenizas en la que tú crees que estás sentado. Si miras a Dios como lo hizo Job, mira a Dios como le dijeron a Job, nada te va a faltar, nada te va a faltar. Cuando pasamos tiempos de adversidad, tiempos complicados, tiempos difíciles, lo más fácil es quejarnos. Puedes quejarte, puedes ponerte a llorar, ¿sí? Pero también puedes ponerte de acuerdo con Dios. Y el que tú te pongas de acuerdo con Dios significa decir, Padre, te doy gracias por esta prueba. Te doy gracias por este tiempo difícil que estoy pasando. Te doy gracias porque aunque todo esto que vino contra mí, todo esto que me quiso acabar, que me quiso destruir, tú lo vas a usar para mi bien. Tú lo vas a transformar en bien. Eso es hacer una oración cuando tú te pones de acuerdo con Dios. Amén. En lugar de quejarte, en lugar de llorar. La Biblia dice que ninguna arma forjada contra los otros va a prosperar. Así es que vamos a dar gracias a Dios porque vamos a recuperar lo que hemos perdido. Y mire, Dios no solo le dio a Job lo que él había perdido. Dios le regresó a Job lo que había perdido, pero le dio el doble de lo que él tenía. El doble. Fue más bendecido, fíjate bien, yo quiero que te quede bien grabado esto. Fue más bendecido después de la prueba que antes. Fue más bendecido después de la prueba que antes, porque los hijos de Dios no seremos avergonzados. Amén. Somos sus hijos. Y no seremos avergonzados. ¿Sabe cuántos años vivió Job? 140 años después de que pasó esta situación. Job murió siendo un anciano. Job pudo ver a sus hijos, pudo ver a sus nietos. Y yo me imagino cuán bendecido, cuán prosperado se encontraba él. A él no le hacía falta nada cuando llegó a su vejez. Ahora, cuando él estaba sentado en esas cenizas, no había ninguna probabilidad. ¿Cómo creen que se sentía Job? ¿Usted que él pensaba que iba a llegar anciano, a llegar a viejo? Job se encontraba sentado en esas cenizas y todo su cuerpo, dice la palabra, que estaba lleno de llagas. Él estaba enfermo. Él se rascaba las llagas. No había probabilidad. No había posibilidad de que él llegara a la vejez. Pero mire, cuando Dios le completó
en él la obra. Cuando Dios hizo completa la obra en él, entonces él pudo ver la bendición de Dios, él pudo ver la respuesta de Dios, él puede ahora ver la respuesta del Señor a través de la multiplicación, amén, de las bendiciones y de la restitución y restauración de lo que él había perdido. Así es que yo te digo a ti, hermano, yo no sé, pero sí sé que para alguno de ustedes es esta palabra esta mañana. Eso estoy segura. Dios te está diciendo, al igual que Job, nada te va a faltar. Y cuando la obra sea completada en tu vida, cuando tú atravieses ese proceso, la gente te va a ver y no va a creer que un día tú estuviste sentado sobre cenizas llorando. La gente no va a notar ni se va a dar cuenta, porque hay muchos de los que estamos aquí, hemos estado sentados sobre cenizas, llorando, enfermos, hemos tenido pérdidas. Y quizá tú los ves ahora y tú dices, no, el hermano qué bendecido. Oh, la pastora qué bendecida, mira, gloria a Dios. Pero hemos atravesado por pruebas, amén. Y el Señor ha estado ahí. Y nos hemos sacudido la ceniza, amén. Y le hemos creído al Señor que Él va a restituir, que Él es un Dios que restaura, un Dios que restituye, amén. Y que me quiere ver bendecida, y que me quiere ver bien, y que nada me va a faltar a mi vida. Ese es mi Dios, amén. Ese es nuestro Dios, aleluya. Así es que lo más hermoso de esto es que nadie te va a reconocer. Nadie va a saber que tú pasaste por esa prueba, que estuviste sentado en la ceniza. ¿Sabes por qué? Porque tú te vas a levantar de ahí doblemente bendecido, porque tú te vas a levantar de ahí con nuevas fuerzas, porque tú te vas a levantar de ahí prosperado, lleno de favor. Eso es lo que hace Dios y es lo que hizo con Job. Dios lo levantó de ahí, de esa situación tan difícil que él estaba atravesando. Y yo me imagino que lo transformó. Nadie podía creer lo que Job había bebido, si él no les contaba, ¿verdad? El testimonio. Algo puede estar mal ahora, pero Dios no ha terminado la obra en ti. Quizá algo no está caminando, no está bien, no está como tú creías. Pero mira, en la dificultad de Job hubo un principio, pero también hubo un final. Hubo un fin. Todo aquello que tiene un inicio tiene un fin. Hay un comienzo y hay un fin. Cuando Dios dice que es el tiempo ya de la restauración, no habrá nada que impida, nada que el enemigo quiera levantar, que el enemigo te quiera decir, que el enemigo te quiera venir a atacar, a robar, a quitar, nada. Cuando Dios dice, ya es el tiempo de ser restaurado, ya es el tiempo de ser restituido, ya es el tiempo de estar colocado no solo en el lugar en el que estabas, sino más arriba. Nada va a detener la bendición que Dios tiene para ti. Nada te va a robar lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Leí un testimonio acerca de una joven que desde pequeña ella anhelaba ser mamá. Ella quería tener un bebé. Pero había una condición en su familia. Su abuela había tenido complicaciones para embarazarse de su madre. Y su mamá también había tenido dificultades y complicaciones para embarazarse de ella. De tal manera que cuando ella va al médico, ella se casa y no podía quedar embarazada, va al médico, le hacen estudios y esta joven le dicen que definitivamente no iba a poder ser madre. Ella se entristece, ella llora y llora por un largo tiempo. Y un día cuando toma su carro camino al trabajo, ella enciende la radio. Aquí en Mazatlán no tenemos radios cristianas, pero hay muchas ciudades en donde sí hay radios cristianas. Y ella enciende, entonces coincide con esa transmisión en donde un pastor estaba predicando. Y el pastor entonces decía, Dios tiene la última palabra. Él puede hacer lo que la medicina no hace.
Y cuando ella escucha esa palabra, cuando tú sabes que te llega, que golpea tu corazón, que golpea tu espíritu, esa palabra golpeó su espíritu, su corazón, y entonces ella la tomó, se abrazó de ella, y entonces ella empezó a orar, a clamar, y cambió su oración diciendo: Dios, yo te doy gracias, porque ese bebé ya viene en camino. Esa es la diferencia, hermanos, de creerle a Dios. Dejar de lamentarnos, dejar de llorar y empezar a declarar y a confesar, amén, lo que Dios ya tiene preparado para ti, lo que ya viene en camino para tu vida. Esta joven empezó a declarar: yo doy gracias a Dios, te doy gracias, Señor, porque ese bebé ya viene en camino. Y pasaron algunos meses, par de meses, ella declarando y orando de esta manera, cuando ella salió embarazada. Y estamos hablando de la doble porción, ¿no? De la doble bendición. Ella no solo estaba embarazada de un bebé, sino iba a tener gemelos. Amén. Porque así es Dios. Ella era una joven que apenas conocía de Dios. Pero cuando ella escuchó esa palabra, ella tomó y abrazó esa palabra. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado, iglesia, de cuando Dios te da una palabra a ti, cuando estás pasando un momento de dificultad, no la creas a medias. Decídete a creerla completamente, a creer que el milagro está ya declarado y que el milagro es para ti. Porque a mí me llamó la atención en este testimonio de esta joven, que ella apenas conocía de Dios y tomó la palabra. Y a veces nosotros caminamos con el Señor, tenemos años, decimos conocerle, le amamos, amén, a Dios, y a veces es tan difícil creerle a Dios. Seamos como recién nacidos, como esos que apenas van llegando al Señor y llegan con esa necesidad, con esa hambre. Que esa necesidad y esa hambre no se nos vaya, hermanos, amén. Porque para cuando Dios te hable, te suelte esa palabra profética sobre tu vida, tú la puedas abrazar, tú la puedas tomar, tú la puedas creer y tú camines en base a esa palabra que Dios está soltando sobre tu vida esta mañana, amén. Escucha esas palabras. Así es que ahora tú podemos decir en nuestro proceso, podemos declarar como Job: yo sé que mi Redentor vive. Amén, iglesia, diga conmigo: yo sé que mi Redentor vive y nada me faltará. En cierto momento, los amalecitas eran un pueblo enemigo del pueblo de Israel. Los amalecitas toman por asalto el campamento de David. En este momento David era donde él vivía con sus valientes en el campamento de Ziklag. Y los amalecitas secuestran a su familia. Yo sé, a lo mejor algunos de ustedes recuerdan esta historia. Secuestra a su familia, le roban todas sus pertenencias, queman sus casas. Y entonces cuando David y sus valientes llegan al campamento, se dan cuenta de todo este desastre, de toda esta tragedia, y dice la escritura que ellos lloraron hasta que las fuerzas se les acabaron. Y mire que estos hombres, yo me imagino que no eran hombres que fácil se quebraban, eran guerreros, eran hombres que estaban acostumbrados a ver la muerte, a pelear, pero se sentían derrotados. El golpe para ellos había sido tan duro que los dejó sin aliento. Y era un golpe que ellos no esperaban. Era algo que ellos no veían venir. Y nosotros, en nuestro caminar hacia nuestro destino, vamos también a pasar por algunos Ziklag. Vamos a pasar por cosas que a veces no esperábamos. Cosas que nos sobrevienen, que ni imaginábamos que iban a venir a nuestra vida. Van a ser cosas imprevistas, cosas muchas veces injustas, de las que creemos que no nos vamos a poder levantar. Pero yo te quiero recordar esta mañana que por más injusticias que tú estés viviendo,
que estés atravesando o que vengan a tu vida, Dios es un Dios justo. Amén. Decláralo, Dios es un Dios justo. Y cuando David pensaba que las cosas no se podían poner peor, mire, estos hombres que estaban con él, los valientes de David, se molestan con él porque lo culpan de lo que estaban pasando. Y ellos hablaban ya entre ellos de apedrearlo, de matarlo. Y David estaba entonces en un momento muy crucial. David tenía que decidir si se amargaba, porque David, si usted conoce la historia de David, él venía de una niñez complicada. Sus hermanos, su familia lo habían despreciado, lo habían hecho menos. David tenía ya años huyendo de Saúl porque Saúl lo quería matar. Él tenía que andar escondido. Entonces él podía haberse amargado con toda esta situación que él estaba pasando. Pero entonces él decide buscar a Dios. Él decide clamar al Señor. Y dice la palabra, dice la Biblia, que él cobró aliento de Dios en este momento tan difícil que estaba pasando. Viendo las casas humeantes, viendo aún el desastre, aún en medio de eso, él recordó que Jehová de los ejércitos aún está sentado en su trono, amén, y que aún tiene milagros, que aún tiene promesas que te tienen que cumplir en tu vida. Tienes que recordar que Jehová sigue sentado en su trono y que hay muchas cosas que hasta ahora no hemos visto, pero que las vamos a ver, que se tienen que cumplir. Aleluya. Cuando David se acerca a Dios y clama a Él y ora al Señor, el Señor le responde. ¿Y sabe qué le dice Dios? David, seca tus lágrimas. Seca tus lágrimas. Porque recuperarás todo lo que has perdido. Gloria a Dios. Dios le estaba diciendo a David con esto: David, no te va a hacer falta de nada. No te hará falta nada. Ese mismo David que vemos en ese momento lo veríamos años después escribiendo el Salmo 23 y diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si David escribió Jehová es mi pastor y nada me faltará, era porque era ya testimonio de lo que él había visto que Jehová era capaz de hacer por él y para él. Amén, aleluya. Puede que hayas perdido cosas, pero no te quedes en la autoconmiseración. Como Job y como David, voltea a ver a Dios. Amén. Créele, cree en su palabra. La historia termina así. Cuando David obedece, ¿verdad?, la palabra de Dios, y David va al campamento de los amalecitas. ¿Qué cree que estaban haciendo ellos? ¿Quién sabe? Hermana Olga. Ellos estaban celebrando el botín que se habían traído. Ellos estaban de fiesta, ¿sí? Y ese es el problema del enemigo. Ese es el problema del diablo. Que él celebra antes de tiempo que ya te derrotó, que ya te acabó, que ese golpe que te envió, que ese golpe que te mandó, ya te acabó, que ya no te vas a levantar de ahí. Y celebra y se carcajea y hace fiesta y todo lo que él quiera. Pero ¿sabes qué? Que los hijos de Dios nos levantamos y vamos y le arruinamos su fiesta. Que la iglesia se levanta y está a punto de levantarse, amén, para arruinarle la fiesta a Satanás. ¿Cuántos se juntan conmigo para arruinarle la fiesta a Satanás? Y vamos a ir por aquello que el enemigo nos quitó. Y vamos a ir por aquello que el enemigo nos robó. Tú tienes una palabra como la tiene David. Dios le dijo a David: ve detrás del enemigo que te quitó, porque todo lo vas a recuperar y nada te va a hacer falta. Aleluya. Tú tienes una palabra que viene de parte de Dios. Tú tienes una palabra. Hay una palabra sobre ti. Amén. Y le vamos a arruinar la fiesta al enemigo. Y le vamos a quitar y le vamos a arrebatar todo lo que él
nos ha quitado, iglesia. Amén. Póngase.